En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Llegamos al domingo de la octava de Pascua, el tradicionalmente llamado el Dominica in Albis, cuando los neófitos, los recién nacidos por el bautismo en la noche santísima de la Pascua, que se revestían de Cristo simbólicamente con el alba, con una vestidura blanca, que es la que llevamos los ministros normalmente, que significa la vida celestial que ya tenemos incubado en el bautismo. Nos revestimos del nuevo Adán que es Cristo, nos despojamos de la vestidura vieja, del viejo Adán, el que pecó el primero, y nos revestimos de esta santidad de vida que supone el bautismo y se manifiesta en esa alba. Y a los 8 días pues se quita el alba y por eso es el Dominica in Albis. Y hoy llegué más tarde a la capilla porque se me había olvidado precisamente el albis en casa y tuve que volver a por ella porque la había lavado. Bien, el introito de la primera epístola de San Pedro, que es muy conocida, Quasimodo, Genit Infantes, aleluya, como niños recién nacidos, aleluya, pero con uso de razón y sin falsía, ansiad la leche espiritual, aleluya, aleluya, aleluya. Y el Salmo 80 también, regocijaos alabando a Dios nuestro protector, cantad al Dios de Jacob. La oración colecta para el domingo de hoy, te rogamos, oh Dios omnipotente, que habiendo celebrado las fiestas de Pascua, continuemos con tu gracia realizando su ideal en nuestra vida y costumbres. De la epístola primera del apóstol San Juan, y lo voy a enlazar con el Viernes Santo porque es necesario hacerlo. Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. La fe de ellos, la fe de los apóstoles, la fe católica. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino en el agua y en la sangre. No en el agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Cristo es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa. Y los 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor testimonio es el de Dios. Ahora bien, el de Dios, cuyo testimonio es mayor, es el que ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. Por las alusiones que el apóstol San Juan habla, y además como testigo ser el discípulo amado, es el discípulo que también está al pie de la cruz, con María Santísima, María la Magdalena y la otra María, la de Cleofás. Y él, cuando, si recordáis, el Viernes Santo, cuando están ellos al pie de la cruz, y el Señor ya inclinando la cabeza entrega el Espíritu, que más veces he predicado, ese es el Pentecostés desde el Viernes Santo, es esa descripción que tengo predicado también, cuando el Señor inclina la cabeza y exhala el Espíritu, ya nos da, digamos, Pentecostés desde la Pasión. Más adelante, al final de la Pascua, la culminación de la Pascua, es Pentecostés desde la Pascua. Aquí es Pentecostés desde el Viernes Santo, nos entrega el Espíritu y es como, haciendo alusión también al Salmo 103, que precisamente se canta en la liturgia de Pentecostés desde la Pascua, cuando envías tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. Pues eso es como una especie de, en la cruz me refiero, es como una especie de boca a boca, cuando el Señor, porque cuando pecamos perdemos, por así decirlo, calidad de vida. La calidad de vida pues se pierde y perdemos el aliento vital que tenemos. Para vivir necesitamos respirar y respirar bien. Entonces el pecado, ¿qué nos hace? Nos quita aliento, nos quita el aliento divino que Dios insufló en Adán y Eva cuando los creó. Y el pecado nos quita el aliento y vamos perdiendo respiración, vamos perdiendo aire, vamos perdiendo fuelle y al final expiramos nosotros nuestro último aliento en esta vida, cuando muramos y dejemos este valle de lágrimas ya para siempre y quiera Dios que nos acoja en su reino, ¿no? Pero el Señor en la cruz, cuando expira y entrega el Espíritu, además de ser Pentecostés desde la Pasión, es también como una especie de boca a boca para hacernos respirar otra vez. Nos entrega su Espíritu como una especie de boca a boca de emergencia para que nosotros no muramos eternamente. Hay que verlo así, hay que vivirlo así. Por aquello del Salmo 103, ¿no?, que citaba antes. Envías tu aliento
y nos creas y repruebas la falta de ti, porque sin aire, sin el aliento divino que es el Espíritu Santo, no podemos vivir. O sea, no podemos ser más que personas del Espíritu Santo, hombres y mujeres del Espíritu. Si no somos seres espirituales, somos como muertos en vida. Y tristemente hay mucha gente que va como muertos en la vida, porque les falta el aliento vital que Dios da. Estar en gracia de Dios, vivir con la Trinidad Santísima, nada más y nada menos, inhabitando en nosotros. Y bien, entonces aquí San Juan, cuando habla de, que no puedo menos de recordar y evocar, tres dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. El Padre, el Hijo Verbo y el Espíritu Santo es una clara referencia a la Trinidad, y estos tres son una misma. Y los tres que dan testimonio a la tierra es el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres también son una misma cosa, dice el apóstol. Y él, que está allí al pie de la cruz, cuando ve que el romano, que ya hice alusión en la predicación del Viernes Santo, cuando el romano atraviesa el costado y abre el costado abierto de Cristo, y ahí sale el mar rojo de nuestro éxodo, ¿no? Del mar, el agua que sale del costado abierto de Cristo, la sangre, que es el mar rojo, la sangre, que atravesamos el éxodo, nuestra salida particular del Egipto, que es este mundo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del faraón, que es una representación del maligno, pues esa agua que sale del costado abierto de Cristo y que el romano en la Pasión de Cristo, en la película de Mel Gibson, se arrodilla y queda inundado, no sabe lo que está pasando, es un misterio que le sobrecoge el romano, que es un pagano. Y abre la boca de rodillas, y así describí que el Viernes Santo eso es como comulgar. El romano, siendo pagano, sin darse cuenta, asistió a su primera misa, porque la misa es lo que se celebra el Viernes Santo, el Jueves Santo como sacramento. Y la liturgia romana preciosísima, pre-1955, que intentamos celebrar como podemos aquí, voy descubriendo cada vez más cosas. Claro, esa agua que sale del costado abierto de Cristo en la cruz, esa agua que sale son las aguas bautismales. Pero eso lo digo yo, no es una ocurrencia mía, eso es parte de la tradición de la Iglesia, es para el San Agustín. De esa agua que sale del costado abierto de Cristo, esa sangre que sale, el agua que significa las aguas regeneradoras del bautismo, la nueva vida que nos da el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu, el agua y la sangre. El agua es esa agua que nos asperjamos en el Asperges Me durante el año y en el Vidi Aquam en tiempo de Pascua. Esas aguas, de manera sacramental, son las aguas que nos alcanzan. Y por eso, en el rito romano tradicional, nos hacemos la señal de la cruz, de la Santa Cruz, cuando somos asperjados. Esas aguas son del bautismo, esas aguas son las que usamos para asperjar al comienzo de la misa dominical festiva, ¿veis? Y la sangre, dice San Agustín, es la sangre del sacrificio eucarístico, que es la misa de todos los días. Pero un matiz que se me había pasado, porque yo voy aprendiendo en la medida que voy celebrando y voy metiéndome cada vez más, remando mar adentro del misterio. La liturgia pre-55 es realmente riquísima en simbolismo, pero no simbolismos así, digamos, meramente simbólicos, valga la redundancia, sino que realmente significan realidades preciosas. ¿Os habéis parado de pensar por qué los fieles en el rito romano pre-55 no reciben la comunión el Viernes Santo? A partir del 55 sí, con los libros del 62 también, y también en el Novus Ordo, claro. Pero en el pre-55 solamente el sacerdote comulga de la segunda forma grande, que si os recordáis, que eleva justo cuando la cruz ya está desvelada, con la casulla negra. Es una misa de pre-santificados del Jueves Santo, y así a golpe de vista os acordáis que dije que la Eucaristía es el sacrificio de la cruz. Es lo mismo, y eso queda patente en el rito romano pre-55. A partir del 56, cuando entró en vigor la nueva reforma de Pío XII, desgraciadamente esa catequesis vital a golpe de vista de elevar la segunda forma grande consagrada al Jueves Santo delante de la cruz, eso queda suprimido. Es un gesto precioso, que es un dolor suprimir eso, porque a golpe de vista el fiel ve la cruz desvelada y la Eucaristía del jueves, que es lo mismo. El sacrificio de la cruz es el sacrificio de la Eucaristía. Y precisamente, si recordáis, cuando os dije que el sacrificio de la cruz, cuando se celebra tal cual, no se puede celebrar el sacramento de eso, porque estamos celebrando eso mismo. Es decir, no se puede celebrar el sacramento de la realidad cuando estás celebrando la realidad misma.
o el sacramento de la realidad o la realidad, pero no los dos en el mismo día. Y por eso el Jueves Santo no podemos celebrar la pasión tal cual. Celebramos el sacrificio de la cruz como sacramento. Pero el Viernes Santo no hay misa, digamos, con consagración, hay misa de los presantificados, porque estamos celebrando la pasión y muerte tal cual, cuyo sacramento ya celebramos el día anterior. Y la razón por la cual los fieles en el rito romano pre-55 no reciben la comunión, porque estamos celebrando la pasión y muerte, como no hay consagración, porque la hubo el día anterior, la comunión, entre comillas, del Viernes Santo para los fieles es precisamente la adoración del madero de la cruz. Eso se conserva después del 55 y en el 62 y en el 69 con nuevo, sí, pero ya está desvinculado que no, los fieles no comulgan el Viernes Santo porque la comunión ese día para los fieles es el beso de la cruz y es un gesto que se retiene, pero ya se desvincula de la Eucaristía. Ya no comulgáis el Viernes Santo, porque la sustitución de vuestra comunión sacramental es besar la cruz. ¿Por qué? Porque recibir la comunión y besar la cruz es lo mismo. El celebrar el Jueves Santo de la Última Cena, consagrar, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que mañana viernes voy a entregar, ya lo celebramos el viernes. Por eso no podemos celebrar el sacramento del viernes, porque el viernes es la pasión tal cual. Y por eso no podéis recibir la comunión. Eso está bien hecho. Eso está bien hecho. Y así asociamos el Jueves Santo con el Viernes Santo, para empezar. Y que la comunión del Viernes Santo es besar la cruz, porque viene a ser lo mismo que recibir la Eucaristía, porque la Eucaristía y el sacrificio de la cruz, la Eucaristía entendida como sacrificio de la cruz, hecho sacramento, es lo mismo que el sacrificio de la cruz. Si celebras un sacramento de la realidad, no puedes celebrar la realidad misma. Y si celebras la realidad misma, no puedes celebrar el sacramento de esa realidad, porque es lo mismo. No se sustituyen, son dos dimensiones de la misma y única realidad. ¿Veis? Es precioso eso. Entonces, San Agustín también dice, cuando sale agua y sangre del costado abierto de Cristo en la cruz, ahí nace la nueva Eva, la Iglesia. Qué bonito, la nueva Eva. Así como el primer Adán durmió en el Génesis, ¿no? Y Dios de su costilla, de su costado, sacó Eva. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta es mujer, la madre de los vivientes, que después es la madre de los que mueren, porque es el desastre del pecado original. En vez de Eva ser la madre de los que viven, es la madre de los que mueren. Y María es la nueva Eva, también, la nueva Eva que es María Santísima, la madre de la gracia, la madre del Redentor. Y Cristo dormido en la cruz, cuando el romano la atraviesa, de su costado abierto, de su costilla, el simbolismo del primer Adán del Génesis, saca Dios la nueva Eva, que es la Iglesia. Y ahí nacen, brotan del cuerpo de Cristo el agua y la sangre, la vida nueva de la gracia del bautismo, la agua de la aspersión al principio de la misa y el sacrificio eucarístico que siempre nos evoca el misterio de la cruz, porque celebra el mismo misterio de la cruz. ¿Veis? Y ahí brotan los sacramentos que sostienen la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Y todos los demás sacramentos son consecuencias de la Pascua. Y así como la primera Eva salió del costado de Cristo, del costado de Adán dormido, del nuevo Adán que es Cristo sale la nueva Eva. ¿Veis? Entonces, todo este simbolismo hay que vivirlo así, porque si no, la vida cristiana es muy aburrida. Una serie de mandamientos que cumplir, sin entender por qué, porque Dios lo manda, bien, pero vivir esto como los santos padres, como San Agustín, todos ellos, como ellos comentan la Escritura, para disfrutar de que realmente somos miembros del cuerpo de Cristo, porque por el bautismo nos incorporamos a esa nueva Eva que es la Iglesia. Esa nueva Eva que es la Iglesia, y el madero de la cruz, el arca de Noé, en fin, todo este simbolismo, el arca de Noé que es la Iglesia, fuera de la cual pues hay perdición. Todas estas cosas están ya desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento las pone de manifiesto, ¿veis? Y simplemente lo de Tomás y las huellas gloriosas de Cristo, ¿no? Cuando Dios crea, es para siempre. Dios, cuando entra el pecado al mundo, lo que no hace es borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Dios no funciona así. Lo más parecido a un borrón y cuenta nueva es el diluvio y el arca de Noé. Es lo más parecido a borrón y cuenta nueva. No del todo, porque Noé sigue siendo un hombre concebido en pecado. O sea, el pecado original está ahí.
O sea, el pecado original, una vez que tiene lugar en la historia, no se vuelve atrás. Las consecuencias son hasta la muerte de Cristo en la cruz para librarnos del pecado original y todos los pecados personales. Bien, entonces Dios nunca hace un borrón y cuenta nueva. Lo más parecido es el diluvio, lo más parecido, pero no del todo. Entonces, las huellas de la pasión, además de identificar el mismo cuerpo de aquel hombre que murió en la cruz, que es Dios además, y que es sepultado, es la identificación es el mismo sujeto, no es otro, nosotros el mismo, pero es que hasta las huellas de la pasión no quedan borradas. Y por eso Tomás, que no está ahí el primer domingo y en la octava a los 8 días está, no creyó el testimonio de sus compañeros apóstoles. Hemos visto al Señor, la Magdalena, he visto al Señor y me ha dicho esto. Si no lo veo, no lo creo. La fe dubitativa de Tomás es que mejor nos puede interceder por nosotros cuando nosotros también dudamos en la fe. Las dudas, todo lo que aflige a la Iglesia, terrible, todo lo que aflige al mundo. A ver lo que pasa ahora con la elección del nuevo Papa. En fin, quiera Dios que sea un santo, que sea católico por lo menos. Y si Dios tiene a bien que nos dé un San Pío X, vamos, ya podemos morir e ir al cielo. Eso sería una gracia completamente, absolutamente descomunal e inmerecida. Haría falta. Pero bueno, la Iglesia es de Dios, Él sabe lo que hace. Entonces, quiero decir que las huellas de la pasión ahora ya no son llagas sangrantes, lo fueron. Pero una vez que Cristo vence la muerte, las llagas permanecen, pero ya son santas, luminosas y gloriosas. Pero huellas, las huellas de la pasión no desaparecen. Además de identificar el mismo sujeto que padeció los clavos y que ha vencido los clavos, es Él, es el mismo, no es otro, no es un fantasma, es el mismo, porque la señal de los clavos, pero es la señal de los clavos que no solo le identifica como el mismo sujeto, que todos vieron morir en la cruz y fue sepultado, etc., sino que las llagas de su pasión permanecen siempre. Y esas llagas podemos verlas reproducidas cada vez que celebramos el santo sacrificio de la misa. Porque hoy, aunque estemos en Pascua, aunque cantemos Aleluya, el Viernes Santo, místicamente, realmente, se va a hacer presente una vez más aquí. Y hay que hacer como el romano, ser inundado de esta agua que sale de su costado, de esta sangre que sale, del Agnus Dei, del Cordero de Dios, del Cordero de la verdadera Pascua, el verdadero Cordero de la verdadera Pascua, y humildemente, arrepentidos, de rodillas, recibimos esa agua y esa sangre en la forma del pan consagrado, que no es pan, que es el mismo, en la dimensión de su sacrificio, que para él fue un dolor inconmensurable, pero sus heridas, como dice el profeta Isaías y también San Pedro, en su epístola segunda, sus heridas nos han curado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.